En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos. Hoy día, martes 29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo. Fiesta en la provincia de los 12 apóstoles franciscanos, también en el Perú. Mis hermanos, siempre es bueno que revisemos nuestra vida. Revisemos un poco la coyuntura política, económica, social, cómo estamos, cómo vamos, ¿no? Qué novedades encontramos, ¿no? Cómo está nuestra relación personal con los demás, ¿no? Y bueno, partir de la visión de nuestros problemas para ver qué soluciones damos al Señor, qué soluciones damos a nuestra vida. Y así vemos cómo la palabra del Señor nos puede ayudar a cambiar nuestra vida, ¿no? Como la vida, la palabra se hace carne en nuestra vida para dar vida, como transforma nuestras vidas. Vamos a escuchar el Evangelio del día de hoy, tomada del evangelista Mateo 16, 13, 1 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora les digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no podrá derrotarla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vemos quiénes son los personajes en este texto. Son Jesús con sus discípulos y el que va a tomar protagonismo en este texto son los discípulos y al final Pedro, ¿no? Dice que Jesús está en la región de Cesarea, en Filipo, ¿no? Y Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús quiere saber qué dicen de Él, cómo lo ven, cómo lo sienten, ¿no? ¿Qué están pensando de Jesús? ¿No? Hoy también el Señor nos puede hacer la misma pregunta. ¿Qué piensas tú de mí, de Jesús? ¿No? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué piensan de mí? Los judíos o los discípulos responden: unos dicen que eres el Juan Bautista, ¿no? Que ha resucitado, que ha vuelto a la vida. Juan murió sacrificado, ¿no? ¿Cierto? Otros dicen que eres uno de los profetas, ¿no? Otros dicen que eres Elías, ¿no? Un porcentaje importante en el Antiguo Testamento que esperaban su resurrección, su regreso, su vuelta, ¿no? Y eso es lo que dice la gente. Pero ustedes, ¿qué dicen de mí? Pregunta, ¿no? Y Simón Pedro toma la palabra y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le responde: dichoso Simón, hijo de Jonás,
porque lo que tú has dicho no lo has dicho por tu propia sabiduría y de carne y hueso, sino porque mi Padre te lo ha revelado. El Dios que está en el cielo te lo ha revelado. Y afirma Jesús, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi comunidad. Y el poder del infierno no podrá derrotarla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra queda atado, y lo que desates en la tierra quedará desatado. ¿Eh? Entonces, vamos a preguntarnos, ¿qué decimos? ¿Quién es Jesús? ¿Qué pensamiento está en nuestro corazón de quién es Jesús? ¿Qué te llama más la atención de las respuestas que dicen los discípulos? ¿Ah? Es un poco parecida a la que tú estás diciendo hoy día. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi liberador, Jesús es el Hijo del Padre, al que ha venido a traernos la salvación. O Jesús es el milagrero, el que me hace milagritos, favorcitos, o no me los hace. ¿Cuáles son las opiniones hoy día en el pueblo de Jesús? ¿Y cómo tú lo haces presente a Jesús en medio del pueblo para que reconozcan a Jesús? ¿Qué haces tú para que Jesús sea reconocido en la comunidad? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién soy yo para Jesús? ¿Soy un discípulo? ¿Soy el discípulo para que me pongo al servicio de Jesús, que he dejado todos mis prejuicios para seguir a Jesús y trabajar con Él por el reino de los cielos? ¿Puedo yo hacer acaso también una piedra fundamental en la iglesia? Como Pedro, que responde, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. ¿Podemos responder eso hoy día a Jesús? ¿Le podemos decir? ¿Qué tipo de piedra es nuestra comunidad o nuestra iglesia? ¿Es una piedra que se pone al servicio de la comunidad, que construye la paz, la justicia, la fraternidad? ¿No? ¿Esa es la iglesia? ¿Es la piedra? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué somos? ¿Somos la iglesia de Cristo? ¿Somos la iglesia que ayuda a hacer presente a Cristo en medio de los hombres? ¿Qué es? En el texto hay opiniones de lo que dicen de Jesús. Hay muchas opiniones de cómo lo ven a Jesús. Y varias maneras de pensar de Jesús. Hoy también existen muchas opiniones diferentes sobre Jesús. Muchas opiniones diferentes. Creemos que Jesús es el que nos va a hacer el favorcito, el milagrito, ¿no? A veces invocamos a Jesús para que nos ayude, ¿no? Pero no estamos convencidos, no terminamos de convencernos de que Él es el Hijo de Dios. ¿Cómo realmente nosotros presentamos a Jesús?
cómo la iglesia, la comunidad nos presenta a Jesús. Un Jesús pasivo, que únicamente te pide que vayas a misa, que estés ahí tranquilo haciendo tus cosas, o un Jesús que te pide que construyas el reino de Dios, que hagas el reino de Dios. Hacer el reino de Dios. Que te ha dado la potestad, porque todos somos iglesia. Pedro es la cabeza, es verdad, pero todos somos iglesia. Y a Pedro, ¿no?, le dice, ¿no?, hay quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. ¿Los perdonamos? ¿Somos una iglesia que perdona? ¿Somos realmente una iglesia que busca la fraternidad, la justicia, para que todos seamos hermanos? ¿O más bien condenamos? Es un poco una contradicción, porque Jesús más tarde también va a decir, ¿no?, a las personas: yo no soy nadie para condenarte. A la mujer adúltera: yo no soy nadie para condenarte. Si no te han condenado tus enemigos, los que te perseguían, vete ya y no vuelvas a pecar más. ¿Cuenta? Esa es la función de la iglesia. ¿Eso estamos haciendo? El Evangelio de Mateo, ¿no?, está también trabajando conjuntamente con el Evangelio de Marcos, y hay muchas posiciones de Pedro. También vamos a encontrar la figura que Pedro va a negar a Jesús, ¿cierto? También. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Estamos haciendo presente a Jesús con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestra forma de ser? ¿O lo contrario, con nuestra forma y vida negamos la presencia de Dios, de Jesús? Hoy el Señor nos pide, ¿no?, que realmente, ¿no?, reconozcamos a Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el que ha venido a traernos la liberación de la esclavitud, del pecado, de todo aquello que no nos permite ser hermanos, de todo aquello que nos aleja del otro, ¿no? Ha venido a liberarnos de ese egoísmo que había en la ley judía, que no le interesaba el enfermo, la viuda y el huérfano, solamente el cumplimiento de la ley. Jesús ha venido a liberarnos de esa ley que mataba, que era muerte, ¿no? Él es el Mesías, ¿no?, que ha venido a enseñarnos que todo se puede solucionar, que todo se puede arreglar si realmente amas, si realmente eres hijo y amas, ¿no? Si realmente crees en Jesús y en la justicia, todo lo demás viene por añadidura, como ya le hemos dicho en algún momento. Si trabajas por el reino de Dios, por la casa común, por el bien común, todo lo demás cae por su propio peso, ¿no? Por eso, en reconocer a Jesús como el Mesías, ¿no?, es afirmar que somos iglesia, porque Jesús funda su iglesia a base de una profesión de fe de Pedro: eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? A partir de todos los hechos que ha visto, que ha vivido con Jesús, reconoce a Jesús, ¿no? Entonces nosotros hoy también tenemos que reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, que está presente aquí y ahora en la historia, y que nos llama a ser parte del reino de los cielos. Bien, mis hermanos, hoy día buscamos en textito un párrafo, un versículo para reflexionar en la mañana, y vamos a quedarnos con la frase: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Que este día vamos a ir reflexionando, ¿no?, reconocer que Jesús es el Hijo del Dios vivo, no de un Dios muerto como el que pensaban los judíos también, ¿no?, o los
los grupos anteriores, en Dios vivo, ¿ya? Por lo tanto, nosotros también somos hijos de Dios. Entonces, vamos a reflexionar y vamos a ver qué produce, qué cambios produce en nosotros al reconocer también hoy, como Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Sí? Y rezamos en torno a esta palabra que hemos escuchado. Y le pedimos humildemente al Señor, con toda sinceridad, ¿no? Le pedimos humildemente, Señor, concédenos la humildad que necesitamos para salir de la terquedad que nos impide llegar auténticamente a ti. A ser parte tuya, ¿no? Toda aquella mezquindad que no nos permite llegar a ti, ayúdanos a aliviarla, ¿no? A cambiar, a buscar el bien y no el mal, ¿no? A hacer la justicia, a hacer la paz, a ser hombres de buena voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra, que se haga carne en mí para que yo produzca vida a mis hermanos y hermanas. Amén. Que el Señor de la vida nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, que sea bonito día, celebrando la fiesta de San Pedro y San Pablo. Supongo que va a haber misas por la internet, ¿no? Por los medios de comunicación, ¿no? No creo que haya presenciales, ¿no? Nosotros no tendremos, ¿no? Presencial, pero habrá las virtuales, ¿no? Y así participa, no escuche, sino participa, ¿ya? Bien, muy buenos días, feliz día de San Pedro y San Pablo.